importante, no todos son importantes, pero este tema sobre todo es una de las pilares de seguridad, ¿no? Porque todo objetivo de seguridad es evitar que sucedan accidentes de trabajo e incidentes y por ende también enfermedades ocupacionales. Entonces, esta clase es cómo vamos a investigar este tipo de sucesos, ¿no? Cómo es el proceso para hacer esta investigación. Entonces, vamos ya a iniciar la clase. Quiero introducir un poco y también ver qué criterio tienen o qué opinan. Como siempre lo digo yo, para estas preguntas de introducción para aperturar la clase, no hay una perdón, no hay una respuesta correcta e incorrecta, simplemente es para ver su criterio, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que es importante investigar un incidente o un accidente de trabajo? ¿No? ¿Cuál creen que es la importancia y la razón de ser? ¿No? ¿Qué pasaría si un accidente, un incidente, yo no lo pasa y no hago nada al respecto, no lo investigo? ¿Cuál creen que es su importancia de investigar este tipo de sucesos, tanto accidente o un incidente, ¿no? Imaginemos la imagen que ven ahí. Un trabajador cae de una escalera tijera haciendo un trabajo. ¿Cuál es su importancia de investigar por qué sucedió? ¿No? ¿Quién me dice algún comentario? Eh, algún alcance? ¿Por qué creen ustedes? Por ejemplo, Sol nos dice para que no se vuelva a repetir, ¿no? Que creo que es una respuesta muy acertada, ¿no? Si se investiga ese accidente, la persona que se ha caído de la escalera, se investiga para que ya no vuelva a ocurrir, ¿no? Percy nos dice para prevenir que no suceda e implementar cambios y mejoras en nuestro sistema integrado de gestión. También es una buena apreciación, ¿no? ¿Por qué? Porque si sucede, yo la voy a investigar, voy a saber la causa, por qué ha pasado, la principal y también otras causas las cuales han contribuido a que suceda ese accidente o ese incidente. Y de alguna manera, yo, como dice Percy, implemento cambios, ¿no? Y no solo cambios, sino controles, ¿no? Para que no pase esto, yo tengo que hacer esto, de ahora en adelante hago esto, ¿no? Son acciones de mejora y claramente va a mejorar. Entonces, ahí tenemos varias respuestas. Para que no se vuelva a repetir, para proponer controles de impacto, ¿no? Los cuales me ayuden a que no sucedan los accidentes. Otra idea que alguien tenga por ahí de repente, porque es bueno investigar los accidentes de trabajo o los incidentes, ¿no? En este caso estamos viendo el tema de una caída. ¿Por qué creen que es importante que, no para que se investiguen esos sucesos, ¿no? ¿Por qué creen que es importante? Ya nos ha dicho Sol, para que no vuelva a pasar el evento, para que, como dice Percy, también para prevenir, ¿no? ¿Por qué? Porque si me llega a pasar uno, este, lógicamente yo no voy a querer que vuelva a pasar por la misma causa, porque yo voy a tener, como ya lo investigué, yo voy a tener, atacar la causa y voy a proponer mejoras. Entonces, básicamente lo que ha dicho Sol y Percy engloba todo lo que se tiene que decir para que no, para que un accidente, porque es importante su investigación, para que no se vuelva a repetir, para prevenir y para proponer acciones que mejoren tanto mi sistema de gestión como también de alguna manera mi cultura de seguridad. ¿Sí? Entonces, hemos definido su importancia, pero también es importante refrescar un poco los conceptos, ¿no? ¿Cuál es un incidente? ¿Qué es un incidente de trabajo? ¿Cuál es un accidente de trabajo? Y también cuál es un incidente peligroso, ¿no? Entonces, primero vamos por el incidente de trabajo, este que vemos aquí. ¿Qué nos dice la teoría? ¿No? Es un suceso relacionado con el trabajo que podría haber causado, dice podría. ¿Qué quiere decir podría? O sea, que no llega a pasar. Entonces, podría haber causado daño a la salud de los trabajadores, a la propiedad o al proceso, pero no lo produjo. Entonces, un poco más, un término para que me puedan entender que es un incidente, es todo lo que llega a pasar, pero no pasa. Pero para que sea un incidente de trabajo, tiene que ser un evento que sea moderado, que el riesgo sea moderado o de bajo riesgo. Por ejemplo, estoy caminando, me resbalo y no me llevo a caer, ¿no? Casi me caigo. Estoy de repente en mi oficina y hay un borde, de repente me raspo, pero no sale herida, casi me corto, no sale, perdón, sangre o no sale nada, ¿no? De repente,
estoy distraído con el celular, hago un traspié, casi me caigo. Entonces, todos los casi, ¿no? Casi que llega a pasar, podría haber pasado, pero el daño es entre leve y moderado. ¿Sí? Cuando es un incidente peligroso. Un incidente peligroso es un suceso no deseado que tiene el potencial real de causar una lesión grave o fatal, aunque finalmente no produjo el daño. Entonces, si vemos el concepto, es parecido, ¿no? Ambos no llegan a pasar. Sin embargo, el incidente peligroso ya nos está diciendo que su potencial real de causar algún daño es grave o fatal. Entonces, ¿cuál sería un incidente peligroso? Un trabajador que cae de altura y queda enganchado en el arnés. Es un incidente peligroso. ¿Por qué? Porque su potencial es grave o fatal. ¿Por qué? Porque si hubiera llegado a pasar, probablemente el trabajador hubiera muerto o hubiera tenido una lesión grave porque es una caída de altura, ¿no? Por ejemplo, un amago de incendio, ¿no? Se produce el amago, pero no sucede nada. O sea, no quema a nadie, nadie sale afectado. Peligroso, porque pudo haber quemado algo. Por ejemplo, también podría ser, ¿no? Una explosión en un área en la cual no hay ninguna persona, solo afectó materiales. Un incidente peligroso. De repente una carga suspendida que cayó al lado de un trabajador. Incidente peligroso, ¿no? Porque no llegó a pasar, pero había un potencial de una lesión grave, ¿no? El incidente podría ser un tropezón, ¿no? Un traspié por ahí, ¿no? O un casi me resbalo, casi me cae algo, ¿no? Pero de repente casi me cae un cuaderno de la oficina, ¿no? Diferente el potencial de que casi me caiga un cuaderno a que casi me caiga una carga suspendida de 100 kilos, entonces, o de más de 20 metros de altura. Entonces, esa es la diferencia entre el incidente y el incidente peligroso. En cambio, el accidente de trabajo como tal ya sería un suceso repentino que ocurre por causa o por ocasión del trabajo. Esta palabra que está en negrita hay que tenerla bien claro, ¿no? El accidente de trabajo es un suceso por causa o por ocasión del trabajo. O sea, puedes que estés haciendo tus funciones, pero estás haciendo por causa o por ocasión del trabajo, ¿no? Y que produce en el trabajador, pues acá ya produce una lesión, el accidente produce una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte. Entonces, aquí claramente en el accidente ya hay un daño, ¿no? No es como el incidente que casi no, acá sí llega a pasar, ¿ok? En el accidente sí llega a pasar. Percy dice, cuando un trabajador se coloca detrás de un punto ciego de un volquete en carguío. En primera, esto de acá sería un acto subestándar. El trabajador se coloca en un punto ciego, un acto subestándar, pero de repente si casi lo atropella este volquete al trabajador, sí sería un incidente peligroso, ¿no? Porque lógicamente un volquete que está en obra, pues no es como un carro, o sea, es un equipo grande, incluso en minería se ha visto pues esos volquetes de llantas enormes de metros, o sea, si casi te atropella, de todas maneras sería un incidente peligroso, pero si prácticamente solamente estás en el punto y sales prácticamente, sería un acto subestándar, ¿no? Como tal. Entonces, hemos explicado ahorita el concepto de accidente de trabajo, ¿no? Pero el accidente de trabajo tiene una clasificación, ¿no? Su clasificación es la siguiente, ¿no? Accidente leve. El accidente leve, como su mismo nombre lo dice, es leve. Su lesión requiere un descanso breve. Es un descanso breve con un retorno máximo al día siguiente de las labores. Por ejemplo, ¿cuál sería un accidente leve? Un accidente leve podría ser, yo estoy en oficina y, no sé, me raspo con el escritorio, con un borde del escritorio. Voy a tópico, me dice herida, me limpió la herida, una curita, le dice, puedes regresar a trabajar porque no hay nada más. Ok, se reporta como accidente leve, se investiga, pero sigue siendo leve. De repente, ¿no? Estoy caminando por la obra y me tropiezo y me caigo, me golpeo la rodilla, me hago una herida, voy, la enfermera tópico me dice, bueno, esto ha sido algo leve, una caída, un golpe, te limpié la herida, puedes regresar a trabajar porque eres personal administrativo, no pasa nada, no pasa nada. De repente, esa caída ya compromete un poco más, tienes más dolor, la enfermera dice, tienes que ir a atenderte por tu SSTR porque veo que está un poquito la herida un poco profunda, vas a la clínica, te atienden y te dicen, bueno, no es algo grave, descansa hoy día te doy un descanso médico, pero mañana ya normal te reincorporas, dice el doctor. Entonces,
como fue un retorno al máximo al siguiente día, sigue siendo leve, ¿ok? Sigue siendo leve. ¿Cuándo es accidente incapacitante? El accidente incapacitante es cuando la lesión da lugar a un descanso, ausencia justificada, ausencia justificada al trabajo y al tratamiento. O sea, aquí ya hay más de un día, o sea, prácticamente más de 2 días de descanso médico. Vamos a ponernos en el caso del mismo trabajador que se cayó en obra y se golpeó la rodilla y se hizo una herida, ¿no? Se fue a tópico, de tópico lo mandaron a la clínica, en la clínica le dicen, ¿sabes qué? El doctor le dice, el corte está un poco profundo por la caída, yo te doy 3 días de descanso médico. Entonces ahí ya deja de ser leve, ¿no? Porque ya no se recupera el siguiente día, sino va a tener que esperar 3 días. Entonces ahí es un accidente incapacitante. Pero el accidente incapacitante tiene tres tipos de accidente incapacitante: temporal, parcial, permanente y permanente. Este tipo de accidente incapacitante de 3 días es temporal. ¿Por qué temporal? Porque el trabajador termina sus 3 días y va a regresar a trabajar. O sea, no es que haya afectado algo permanente. Entonces, es un accidente temporal. Entonces, ahí sí sería temporal, ¿no? Cualquier accidente en el cual tienes un descanso y luego te reincorporas, pero intacto, por así decirlo, todo bien, es temporal. ¿Cuándo es parcial permanente el accidente? Como dice permanente, o sea, quiere decir que algún miembro o alguna parte de tu cuerpo ya no va a estar igual porque ya afectó permanentemente. Y parcial porque solamente es una parte del cuerpo. Entonces, ¿cuándo sería de repente un accidente con una moladora? De repente te cortó el dedo, vas y ya no puedes recuperar el dedo, ¿no? El dedo ya lo perdiste por ese accidente. Sería un accidente incapacitante, pero de tipo parcial permanente. Permanente, ¿por qué? Porque el dedo ya no lo vas a recuperar. Y parcial porque solo afectó alguna parte de tu cuerpo. O sea, lo mismo aplicaría para el brazo, para la pierna. ¿Ok? ¿Cuándo sería total permanente? Permanente no lo vas a recuperar y total porque afecta totalmente el, el cuerpo humano. Entonces, acá en total permanente podemos hablar cuando ya es un accidente pues que te deja vegetal, cuando ya has perdido las extremidades como tal, ¿no? Un accidente lamentable, pero ese tipo de accidente. Entonces, este es el tipo de accidente incapacitante, ¿ok? Muy diferente claramente al leve. Y el accidente mortal, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, un accidente mortal es un accidente en el cual, producto de ello, produce la muerte del trabajador, ¿ok? Entonces, estos son los tres tipos de accidentes de trabajo, ¿no? Los cuales también tenemos que saber para poder explicar, ¿no? Porque imaginemos que nosotros digamos al gerente, ha habido un accidente, pero ¿qué tipo de accidente? ¿Ha sido leve? O sea, imaginen una caída a nivel, o sea, un tropiezo y te caíste al suelo y te paraste, es un accidente. Lo mismo que un trabajador que se caiga de 30 metros es un accidente. Entonces, son diferentes tipos de accidentes. Entonces, nosotros tenemos que hablar y comunicar con propiedad. ¿Sabes qué? Ha habido un accidente leve, como tal, una caída y ya se recuperó el mismo día, ¿no? Diferente que había un accidente de caída de 30 metros, el trabajador está grave. O sea, hay que clasificar de manera adecuada y como se debe, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de accidentes de trabajo. ¿Ok? Sin embargo, para que sea un accidente de trabajo o un incidente de trabajo, tiene que cumplir ciertas características o criterios. Bien, eh, el primero, ¿no? El accidente de trabajo o un incidente de trabajo tiene que ser dentro de la jornada laboral, ¿ok? Si tu trabajo es de 8 a 5 de la tarde, regularmente el accidente tiene que ser dentro de ese horario, ¿ok? Y aparte, no quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Si tú estás de 8 a 5 y de repente eh, tu jefe te dice, ¿sabes qué? Tenemos esta producción que sacar, necesito que por favor hagas un horario extendido, aceptas, tu jefe también, te quedas hasta las 8 de la noche y justo 7:50 te sucede un accidente. O sea, tampoco quiere decir que porque ya está fuera de tu horario y te sucedió fuera de tu horario, no va a ser accidente de trabajo, no. Porque ahí sí, ¿por qué? Porque ya hubo una solicitud de que tú te quedes extendido, tu jefe sabe, tú sabes, entonces como que se conversó el horario, se pidió permiso correspondiente y ya aplica. Entonces sí aplicaría ahí como tal un accidente de trabajo. Otra característica o condición para que sea accidente de trabajo es de que tiene que ser en el centro de trabajo, o sea, tiene que ser dentro de las instalaciones del trabajo. ¿Ok? Tiene que ser dentro de las instalaciones del trabajo.
¿Cuándo puede ser fuera? Puede ser un accidente de trabajo, sí, por ejemplo, ¿no? De repente, ¿no? Ustedes trabajan en una empresa, en un call center, de repente. Y de ese call center te dicen, ¿sabes qué? Quiero que visites, no sé, el call center nuevo de otra sede de Piura, porque queremos implementarlo igual y quiero que vayan. Es una orden de tu empleador y tienes que hacer un trabajo fuera dentro de tu horario. Vas y te accidentas afuera. Hay un accidente de tránsito. Entonces, ¿sería un accidente de trabajo? Sí, a pesar de que no es dentro de tu centro, es fuera. ¿Por qué sería? Porque tu jefe te pidió que hagas ese trabajo fuera. O sea, ya hay un consenso. Diferente que tú te mandes solo y vayas y te suceda algo, ¿no? Entonces, por eso ese es el concepto de accidente, decía este término, ¿no? Este término, por causa o por ocasión del trabajo, ¿no? ¿Por qué estás saliendo afuera? Por causa del trabajo. ¿Por qué estás a más de tu horario? Por causa del trabajo, ¿no? Porque te lo han pedido, te lo han solicitado. O por causa o por ocasión de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta estas condiciones, perdón, de que sean accidentes de trabajo. Segundo. Sí. Hay que tener en cuenta estas condiciones para poder definir cuándo es un accidente no de trabajo. Sol Figueroa comenta en camino al trabajo. En camino al trabajo no sería un accidente de trabajo si es un trabajo, digamos así, común. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo no sé, en una tienda de ropa. Mi horario es a las 8 y yo cogí un taxi de mi casa al trabajo y el taxi se choca. Ahí no sería accidente de trabajo, ¿no? Sería un accidente común, ¿no? No, ¿por qué? Porque no cumple con el requisito de que sea dentro de la zona ni tampoco en el horario. Entonces está fuera, no ha sido por trabajo. Pero ¿cuándo sería el tema del camino al trabajo? Por ejemplo, ¿no? En una minera, la cual la empresa te da el campamento y te ofrece un bus del campamento donde tú te quedas hacia la zona de operación de la minera. En ese trayecto te sucede un choque. Ahí sí aplicaría como accidente de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás ahí de tu habitación, digamos, donde está tu campamento, hasta donde está todo, te lo está dando la organización, el comedor, la zona de operación, tu campamento, o sea, todo te lo da el transporte, o sea, la empresa te da todo eso. Entonces, si sucede un accidente como tal, también. O, por ejemplo, si la empresa tiene como política, porque muchas empresas tienen como política recoger a sus trabajadores para llevarlos a obra, ¿no? En la camioneta de la empresa. Suele ser muy común, ¿no? Suele ser muy común que te recogen una camioneta y si tienes un accidente también. O muchas empresas también, como quedan lejos, tienen sus buses propios de las empresas y ellos te llevan a las agroindustrias, así, ¿no? Entonces, si sucede eso también, ¿por qué? Porque estás ahí por ocasión del trabajo, porque el trabajo te da esa facilidad. Cuando estás en tus días de bajada en el bus de la empresa, ahí sí sería accidente de trabajo. Porque sí, ahí sí sería accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa brinda ese servicio en Mina, ¿no? Suele pasar eso, ¿no? La empresa te dice, yo te doy el bus de regreso, ¿no? Y tú estás dentro del bus que la empresa te está dando. Entonces, así estés en tus días de bajada, así estés fuera de tu horario, ahí aplicaría esta parte de por causa o por ocasión del trabajo, ¿no? Fuera diferente que la empresa como política tenga, sabes que yo me hago responsable aquí, hasta tu día de bajada y tú ves cómo bajas de la mina y si tomas taxi, si te vas en moto, no sé. O sea, si pasa eso y te chocas, lamentablemente no sería un accidente de trabajo. Pero si la empresa te da el bus, ahí sí, ¿no? Ahí sí aplicaría. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado para definir eso, ¿no? Pero también quiero comentarles que no porque no sea accidente de trabajo o porque sí sea, perdón, no porque no sea accidente de trabajo, la empresa diga, ah, ¿sabes qué? Como no fue accidente de trabajo, yo no me voy a hacer cargo, ahí te ves. O sea, no, tampoco es eso. Simplemente cambia la denominación. O sea, la empresa no lo toma como accidente de trabajo, lo toma como accidente común, pero igual se hace cargo, tiene que ver todo ello, ¿no? No, simplemente cambia la denominación. O sea, ya no habría un índice de accidentabilidad, no afectaría en esos indicadores, pero sí sigue siendo obligación de la empresa ver, o sea, quizás de repente no lo cubre con el SSTR porque no es accidente de trabajo, pero de repente la empresa tiene otra póliza, ¿no? Una póliza de accidentes generales. Entonces, no quiere decir que porque no sea de trabajo la empresa no va a hacer nada al respecto cuando es un accidente fuera, ¿no? Tampoco es eso. Simplemente cambia la denominación.
Bien, entonces como estamos justamente en esa parte de si es accidente o no de trabajo, este casito lo vamos a leer y vamos a ver por acá por el chat a ver si ustedes dicen si es accidente o no. ¿Ok? Dice, en la empresa Servicios Industriales, que cuenta con más de 300 trabajadores, existe una cafetería interna donde los empleados consumen sus alimentos durante su horario de almuerzo dentro de la jornada laboral. El trabajador Carlos, operario del área de producción, se dirige a la cafetería de la empresa durante su hora de almuerzo. Mientras avanza con su bandeja, el plato con comida caliente se desliza y cae al suelo. ¿No? Al intentar recoger los restos del plato roto, el trabajador se corta profundamente la mano derecha. ¿No? El área de seguridad y salud en el trabajo es informada del accidente. El trabajador es trasladado para atención médica y donde se determina una lesión cortante que requiere sutura y descanso médico. Bajo este ejemplo, ¿ustedes creen que es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? A ver, nos tomamos medio minuto para analizar bien y por acá lo comentan. Por aquí Sol nos dice que sí es un accidente de trabajo incapacitante. ¿Qué dice el resto? Sol dice que sí es accidente de trabajo. ¿El resto qué dice? ¿Es o no es? ¿Es accidente común? ¿Es accidente de trabajo? ¿Qué dice el resto? Un comentario más. Percy nos dice que no es accidente de trabajo. Esmi dice que sí es. A ver, un comentario más. Estamos por acá divididos. Uno más. Ransel dice que común. O sea, a ver, Ransel y Percy dice que es accidente común. Esmi eh, con Sol dicen que es accidente de trabajo. Bien, para responder esto, en primera instancia, este suceso sí se considera un accidente de trabajo, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque está dentro del horario laboral, ¿ok? Está dentro del horario laboral. La empresa tiene una cafetería, o sea, la empresa brinda ese servicio de la cafetería para los trabajadores. Entonces, todo lo que pase en la cafetería, todo lo que pase dentro de, es de trabajo. O sea, el empleador, perdón, el trabajador ha ido a comer a esa cafetería por ocasión del trabajo, porque la empresa brinda el servicio de cafetería de alimentación. Entonces, así esté distraído, así haya sido culpa del trabajador, lo que quieran, pero ese suceso sí es accidente de trabajo como tal. Cuando de repente no es un accidente de trabajo, la empresa no brinda cafetería y tiene su política de que el trabajador trae su almuerzo o de repente el trabajador tiene que salir a almorzar y le pasa algo afuera. Entonces ahí ya no sería un accidente de trabajo, sería un accidente común porque ya no estuvo dentro del trabajo, estaba en el horario de almuerzo y la empresa no brinda, o sea, no es por ocasión porque la empresa no brinda ese servicio. En cambio, acá sí, ¿no? Acá es por ocasión del trabajo porque la empresa tiene una cafetería. Está dentro del horario laboral porque la empresa te brinda el horario de almuerzo dentro de, ¿no? Y porque está en el horario, está dentro del trabajo y está por ocasión del trabajo. Entonces, este caso sí correspondería como tal a un accidente de trabajo. Y muchas empresas a veces lo pueden clasificar como común. Lo pueden clasificar como común porque puede decir, pero el trabajador, acá por acá mencionan su puesto, ¿no? El trabajador es operario, ¿no? Y su trabajo y su accidente no está haciendo ninguna labor de operario y no está en su matriz y per se, ¿no? Muchos pueden decir eso, ¿no? Y claramente no tiene por qué estar en su matriz y per se, quizás corte en la cafetería, porque su función no es estar en la cafetería, ¿no? Eso sí, no lo discuto, pero el inspector, recuerdo que una vez un inspector Sunafil me dijo, pero ya está en la cafetería por ocasión del trabajo, está dentro del horario y está en las instalaciones de la empresa. Entonces, sí, como tal, corresponde a un accidente de trabajo, porque está cumpliendo con todos los requisitos o condiciones de un accidente de trabajo, justamente con la de acá, ¿no? Con estas tres. Bien, a ver, ahora este caso, para un poco afinar más el criterio,
Acá nos dice, ¿no? En la empresa Industrias, el trabajador Carlos, operario también de producción, labora en turno diurno. Durante la jornada laboral, Carlos manifiesta un malestar físico, ¿no? Presenta dolor de cabeza y decide salir del centro de trabajo por iniciativa propia para comprar una pastilla en una botica cercana, ¿no? El trabajador no comunica ni solicita autorización a su jefe inmediato, ni directo, ni al área de seguridad. O sea, no le avisa a nadie, solamente sale. Al cruzar la vía pública, es atropellado por una motocicleta, sufriendo una fractura en la pierna derecha, por lo que es trasladado al centro de salud y recibe descanso médico. No, el área de seguridad es notificada del evento y se inicia la evaluación para determinar si corresponde o no a un accidente de trabajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto calificaría como accidente de trabajo o no? Sol Figueroa dice que no. A ver, ¿qué dice el resto? A ver, ¿qué dice el resto? Sol nos dice que no es un accidente de trabajo. ¿Qué dicen los demás? Esto es un caso diferente al que hemos visto anteriormente del comedor, ¿no? Aquí el trabajador, aquí el trabajador, está fuera del centro de labores, ¿no? Acá el trabajador está, Percy nos dice que tampoco no es un accidente de trabajo. Entonces, conclusión, este de acá sí no es un accidente de trabajo. Este evento sí no corresponde a un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque no está dentro de la zona, no está dentro de las instalaciones. Y algo más clave, porque puede que si el jefe te autoriza, anda, compra eso, sí correspondería a un accidente de trabajo, pero acá él no dice nada, o sea, él no coordina, no informa, simplemente sale. Entonces, no sería un accidente de trabajo con mucha pena, ¿no? Sin embargo, es un accidente común y como lo dije, lo dije, perdón, y lo vuelvo a repetir, no quiere decir que porque haya, no sé, un accidente de trabajo, la empresa no va a hacer nada por ello, ¿no? Tiene que hacer un seguimiento porque es un accidente de un trabajador, común, pero es un accidente, ¿no? Y en estos casos, para cubrirnos como organización, ¿qué debemos hacer? Les cuento un poco, ¿no? Yo en la organización donde yo trabajo, nosotros tenemos un seguro SSTR, ¿no? El contra trabajos de riesgo, pero también aparte tenemos una póliza de accidentes generales y personales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los trabajadores no saben que tienen esa póliza. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces suele pasar que como el trabajador sabe que tiene una póliza para accidentes generales, como que puedo ser excusa de que cualquier cosa que le pase es responsabilidad de la organización. Entonces, digamos que lo que tiene de bueno mi organización, y yo lo comento acá abiertamente, es que tiene un plus. O sea, el trabajador, así tenga un accidente en el deporte, un accidente de carro, un accidente en la calle, ya está coberturado al estar en planilla, pero él no lo sabe. ¿Cuándo se entera? Cuando sucede, ¿no? Les cuento un poco, ¿no? Ha pasado un trabajador que se cayó saliendo de la ducha, se fracturó, y miren, ese trabajo ese accidente de la ducha es un accidente común, o sea, ni siquiera es de trabajo, ¿no? Y por ser simplemente trabajador del empleador, al trabajador se le activó un seguro que no sabía que tenía y ese seguro le cubrió todo, operación, medicamento, rehabilitación, le cubrió absolutamente todo. Entonces, imagínense, por ejemplo, esa es una buena práctica que tiene, por ejemplo, en mi organización y de repente las empresas deberían, ¿no? Y como lo digo, muchas empresas quizás lo tienen, pero no lo dicen porque tampoco quieren que el trabajador piense de que es responsabilidad de ellos, sino es un plus que le da la empresa. No, cuando ya es de trabajo, sí, pues, ¿no? Entonces, quiero explicar acá que las empresas, cuando es un accidente de trabajo, sí o sí, lo tienen que cubrir todo, y cuando no, de repente pueden tener como que un plus, como otra póliza para atender este tipo de casos, ¿no? Porque al final nosotros, bueno, como hablo como empleador, tenemos que cuidar a nuestros trabajadores, así le pasen cosas afuera, porque es parte de nuestro recurso humano, ¿no? Es nuestro personal. Entonces hay que también tener un cuidado para ello, ¿no? Lo único que afecta ahí es que el trabajo no va a ser de accidente de trabajo, sino va a ser común, ¿no? O sea, va a cambiar, no va a afectar el indicador de seguridad.
a ver, este casito también para poder desarrollarlo. En la empresa logística del Pacífico, un trabajador del área del almacén se encontraba trasladando cajas de repuestos industriales, utilizando un montacarga dentro de la zona de despacho. Las cajas estaban apiladas en pallets y cada una de ellas tenía un peso de 60 kilos aproximadamente. Mientras realizaba la maniobra de giro, una de las cajas ubicadas en la parte superior de la carga se desliza y cae a 1 metro de altura, ¿no? La caja impacta fuertemente contra el suelo a escasos centímetros de otro trabajador que caminaba por el área. El trabajador logra apartarse rápidamente, ¿no? El contenido se dispersa, pero ningún trabajador resulta lesionado. El evento es reportado a seguridad. ¿Es un incidente normal o un incidente peligroso? ¿Qué dicen? Sol rápidamente dice, es un incidente peligroso. ¿Qué dice el resto? Ransel también dice que es un incidente peligroso. Y sí, rápidamente vamos a confirmar ya sin dar mucha vuelta que es un incidente peligroso. Básicamente porque estamos hablando de cajas que pesan, por acá dice 60 kilos. Entonces, estos 60 kilos, si te cae una persona en la parte del cuerpo, pues no es que va a ser algo leve, ¿no? No es algo trivial, o sea, sí va a impactar de alguna manera. Entonces, sí, este es un incidente peligroso, ¿no? Y estamos hablando de varias cajas, hay un montacarga también, ¿no? Incluso no pudo simplemente hacer eso, sino incluso pudo haber atropellado. Entonces, este sí es un incidente peligroso. ¿Cuándo hubiera sido un incidente normal? De repente, en una oficina administrativa te cae una caja de hojas bond, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De repente, eso sería un incidente normal. Pero acá vemos de que impacta más, ¿no? La severidad. Bien, chicos, entonces hemos hablado y también definido un poco los tipos de accidentes, incidentes, hemos también planteado casos para ver cuál sí es un accidente y cuál no. Entonces ahora ya vamos a meternos de lleno a lo que es la investigación de estos sucesos, ¿no? La investigación de estos sucesos es un proceso obligatorio del sistema de gestión. ¿Por qué obligatorio? Porque la ley 29783 te exige de que haya una investigación de estos sucesos. O sea, no es porque la empresa quiere que se haga el área de seguridad, no, acá ya estamos hablando de un cumplimiento legal. O sea, la ley te pide que si tú tienes un accidente, si tú tienes un accidente, tienes que hacerle seguimiento e investigarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, como lo dijeron ustedes al inicio, para poder identificar la causa del evento, establecer medidas y el objetivo es que ya no se repita, ¿no? Que ya no se repita y lo que queremos siempre es proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, en conclusión, ¿por qué se debe investigar? Porque tenemos que tener control de los accidentes, porque tenemos que tener una respuesta inicial, hay que reunir evidencias, tenemos que analizar las causas, proponer acciones correctivas, reportes de la investigación y hacer un seguimiento. Entonces, esa es la importancia de la investigación de los accidentes de trabajo. Ahora vamos a conversar un poco acerca de los sujetos que están implicados en la investigación. ¿Quiénes son los que están implicados en esta investigación de los accidentes de trabajo o incidentes de trabajo? En primera instancia, es el empleador o sus representantes. ¿Por qué digo que es el empleador? Porque cuando sucede un accidente de trabajo, uno de los primeros que tiene que saber sí o sí es el empleador. ¿Quién es el empleador? El gerente o la alta dirección. O sea, ellos tienen que saber. ¿Por qué? Porque es su empresa. Ellos son los representantes legales. Entonces, cuando sucede un accidente de cualquier tipo, la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía, perdón, los fiscales, directo van a ir con ellos. O sea, no van a preguntar, o sea, preguntarán por el área de seguridad, sí, pero quien va a responder ahí es el empleador. O sea, de frente van a ir, ¿quién es el gerente de la empresa? Y no sé si ustedes han visto cuando sucede un accidente en una minera, en una construcción, y luego pasan años y todo, a veces suele ir a la cárcel el gerente. Entonces, el empleador siempre tiene que conocer sobre los accidentes de trabajo. A él se le tiene que reportar en primera instancia. O sea, no puede ser que en una empresa pase un accidente incapacitante y el gerente no esté ni enterado. Ellos tienen que saber. ¿Quién más tiene que ser implicado? El comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley también te pide que el empleador, perdón, que el comité investigue el accidente de trabajo, ¿no? Que investigue el accidente de trabajo, que forma en parte, que el comité levante un acta
que está haciendo parte de la investigación. Entonces también es importante que el comité haga o realice esta investigación. Quien también es un sujeto importante en la investigación de estos sucesos es el mismo trabajador accidentado. ¿Por qué lo digo? Porque quién más que el propio trabajador para que sepa qué es lo que ha pasado, ¿no? Sin embargo, si un trabajador se ha accidentado y ha sido leve, yo puedo ir como área de seguridad e investigarlo, perdón, o hacerle una declaración, hacerle que haga una declaración y preguntarle qué es lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido casos en los cuales un trabajador se ha caído de rodillas y voy y le digo, por favor, necesito su declaración, quiero saber qué estaba haciendo, si estaba apurado, ¿no? Y me va y me cuenta, ¿no? Pero sin embargo, si yo tengo un accidente, una caída y el trabajador está en el hospital, o sea, ahí sí no puedo ir y decirle, por favor, necesito tu declaración, ¿no? Porque claramente él está recuperándose. Lo primero que yo quiero en un accidente de trabajo es estabilizar al trabajador. Entonces, creo que sí me dejo entender en esa parte, ¿no? Siempre tengo que buscar yo la declaración del trabajador afectado cuando se pueda, ¿ok? Si es que se puede, porque si algo leve, voy y busco. Si es que no, tengo que esperar que pase todo el proceso, porque yo también he tenido un accidente incapacitante de una fractura. Tuve una trabajadora que se fracturó la mano, se cayó a nivel y cuando me dio su declaración, después de 3 meses que salió de su operación, de su rehabilitación, o sea, después de 3 meses, ¿no? Hasta ese entonces no se cerraba la investigación porque yo necesitaba saber qué es lo que ha pasado con ella. Necesitaba su declaración. Testigos de los accidentes. Ellos, los testigos, también forman parte muy importante de la investigación. ¿Por qué? Porque puede pasar en un área en la cual un trabajador se accidenta y de repente tenía dos testigos. Yo tengo que ir a testigo por testigo, primero con uno, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Necesito que me cuentes qué es lo que ha pasado, lléname este registro, o tú me vas contando y yo lo escribo, o tú lo escribes y lo firmas con tu... O sea, hay que explicarles también de que no le va a pasar nada, porque yo también a veces iba y los trabajadores testigos iban con temor, pero ¿qué me va a pasar? Si cuéntale, tienes que hablarle así, ¿no? ¿Sabes qué? Esto es parte del proceso de investigación, no te preocupes, simplemente necesito, esto va a quedar en acta, nadie va a culpar a nadie, simplemente necesito saber qué es lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir a nadie. O sea, tenemos que ir con esa idea también al testigo, porque a veces tienen miedo, a veces piensan que le vamos a agarrar con su contra, vamos a mencionar su nombre, ¿no? Y lo que queremos en sí es que la investigación salga lo más clara posible para de verdad dar con la causa raíz, en realidad, ¿no? Y atacar ahí. Eso es lo que se quiere. Lo que decía que si tenemos más de un testigo no podemos investigarlos o preguntarles a los tres juntos. ¿Por qué? Porque de repente uno es amigo de... Me ha pasado también que el accidentado era amigo de un testigo y el otro no. Entonces cuando de repente si los entrevistas a los dos puedes decir, no, él no está usando guantes y el otro por presión sabe que de verdad no está usando y de repente no te dice la verdad y dice, sí, sí, sí está usando guantes. Entonces, a uno por uno, ¿no? Y yo luego voy a saber cuál es la verdad. ¿Por qué? Porque le puedo volver a tomar la declaración y de repente se contradice. Entonces, estos casos es entrevistarlo uno por uno para ver cuál es su declaración. Los profesionales en seguridad y salud en el trabajo también son un factor clave en la investigación, o sea, nosotros, los supervisores, coordinadores, jefes, prevencionistas de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber cómo formar el criterio para establecer y lograr obtener la información necesaria para la investigación del accidente de trabajo. Entonces, nosotros con nuestra experiencia, con nuestra competencia, con nuestras capacitaciones que tenemos, vamos a lograr determinar, sacar la verdadera información que nosotros queremos del trabajador, ¿no? Vamos a tener la habilidad para ver cuándo me está diciendo la verdad o cuándo no, ¿no? Les cuento un poco un caso que tuve y que siempre me gusta contarlo. Este, Tenía un trabajador que ingresaba a 8 de la mañana, ¿ok? A trabajar. Y 8:10 de la mañana me llama él y me reporta que se había caído. Entonces le digo, ¿dónde? Me dice, en esta zona. Entonces voy y lo que me dijo es, se me han caído, o sea, me puse de cuclillas, perdí el equilibrio, y al apoyarme, se me cayeron unas cosas encima y me caí de rodillas, ¿no? Y me golpeé las rodillas. Entonces yo voy, 8:15, 5 minutos después de lo que me reporta, y le empiezo a preguntar y le digo, pero las cajas están ordenadas, tú me dijiste que se habían caído. Y me dice, sí, ya las ordené. Le digo, ya. Y le digo, tus rodillas, pero tu pantalón está limpio, le digo, ¿no? Y acá el piso, de este almacén es,
terreno natural, o sea, yo lo veo limpio tu pantalón. Me dice, no, ya me sacudí. Ya, le digo, está bien. Le digo, anda tópico, el proceso es ir a tópico para que te atienda a ver cómo están tus rodillas, ¿no? Y de repente la enfermera ya me va a decir si está bien con el primer auxilio que te dan tópico o si de repente necesitas ir a atenderte por tu SSTR. Entonces, en lo que el trabajador va tópico, por mi experiencia, competencia que tenía, yo no notaba congruente que el trabajador se haya caído y haya tenido todavía el tiempo de ordenar lo que se le había caído y sacudirse y limpiarse. Sobre todo el de ordenar, ¿no? Porque eran varias cajas. Entonces me pareció un poco extraño, y porque yo también noté al trabajador con cierto dudas, con cierto temor, no me esquivaba la mirada. Entonces, no les digo para desconfiar del trabajador, sino que aquí la explicación va un poco por el tema de que nosotros, gracias a nuestro expertise, a nuestro experiencia y competencia, podemos detectar este tipo de cosas. Entonces, mientras lo que el trabajador iba a tópico, yo voy y llamo a la central de cámaras. Y justo no había cámaras en ese lugar donde había pasado el accidente. No había cámaras. O sea, tenía cámara por todos lados, menos por ahí. Entonces dije, ya. Entonces le digo, por favor, me gustaría igual que me mandes cámaras, video, desde que ingresa hasta antes de que tengas el acceso a la cámara. Entonces voy a tópico y en lo que la estaban atendiendo, la enfermera me dice, sí lo voy a tener que derivar a la clínica porque tiene mucho dolor. Entonces, bueno, dije, ya, está bien. Y me llaman de la cámara y me dice, ingeniero, quiero que venga a ver la cámara porque hemos encontrado algo que quiero que vea. Voy y el trabajador llegado cojeando. El trabajador entró cojeando a la empresa, entró cojeando, entró sobándose las rodillas, ¿no? Entonces, ¿eso de qué me dio indicio? De que el trabajador se había accidentado afuera, no se había accidentado. Entonces yo estaba con esa disyuntiva de que voy a activar un SSTR cuando lo van a reportar al Ministerio de Trabajo como accidente de trabajo y en realidad no ha sido, porque ha sido fuera. Entonces, lo bueno es que yo tenía en mi empresa un seguro. Recuerdan que les conté que yo tengo otro seguro para accidentes generales. Entonces le digo al trabajador, le vuelvo a pedir su declaración, le empiezo un poco a explicar, se empieza a contradecir y termina diciéndome la verdad, ¿no? Entonces yo ya para no alargar mucho, simplemente le dije, ¿sabes qué? Luego conversamos de eso, primero vas a ir a atenderte, pero por otra póliza de accidentes generales, no por el STR. Y bueno, básicamente les cuento esto porque nos vamos a encontrar con este tipo de casos a veces en los cuales nosotros, por eso digo, profesionales de seguridad y salud en el trabajo, es bastante importante en este proceso de investigación, porque vamos a poder detectar por ahí cuándo es un accidente de trabajo, alguien está diciendo la verdad, alguien está alterando algo, entonces va a ser muy importante nuestro profesionalismo acá, ¿ok? Otro sujeto implicado en la investigación son las jefaturas de la actividad, ¿no? Porque de repente si alguien se accidenta, haciendo una labor, el jefe me puede decir, ¿sabes qué? Esto sí lo puede hacer, esto no es parte de su proceso, entonces vamos a atender con el jefe también a ver si esa actividad la debe hacer, si la programó o no la programó, ¿no? Los trabajadores del área también, ¿no? Porque de repente no es testigo, pero hace la misma función, yo le puedo preguntar, ¿pero tú lo haces así de esta manera también? O sea, puedo saber de repente el trabajador ha hecho otro procedimiento el cual no se hace. Y bueno, finalmente, las cámaras, ¿no? Las cámaras CCTV hoy en día que estamos aquí a tope, hoy en día, en el cual todo está más digitalizado, ¿no? Podemos pedir alguna cámara de seguridad para ver. Entonces, en lo que, si vemos una cámara que ya nos está diciendo cómo es un suceso, creo que esa cámara ya nos ayudaría muchísimo si el trabajador, el testigo está mintiendo, de verdad, qué es lo que ha pasado. Entonces, el tema de las cámaras sí va a ser importante, ¿no? Al momento de hacer una investigación del accidente. Entonces, estos son los sujetos que están implicados en el tema de la investigación de los accidentes de trabajo. Bien, entonces, ahora vamos a conversar un poco de las fases fundamentales para la investigación, ¿no? ¿Cuáles son las fases fundamentales para la investigación? Primero es aislar la zona del evento. ¿Ok? Tenemos que aislar la zona del evento. ¿Cómo? Con cinta, con malla, ¿no?
con algún tema de señalización. No podemos, como les digo, alterar la zona del accidente. Así como les comenté, recuerdan que el trabajador dijo, se cayeron las cajas, pero ya las ordené. O sea, no se puede hacer eso. O sea, hay que tratar de tener todo como ha quedado el accidente para que se pueda hacer una buena investigación. Nada que lo entro a limpiar, ¿no? O de repente hay sangre, yo la limpio, no. Primero tomo la foto, señalizo y una vez que tengo todo el escenario ya cómo ha sido, ya puedo ordenar y limpiar. También recoger declaraciones iniciales es importante. Mientras estabilizan al trabajador, le dan el primer auxilio al trabajador. Yo recojo declaraciones de los testigos, voy avanzando con el testigo, voy avanzando con el jefe del área, voy revisando su matriz y todo ello. Entonces, mientras tanto, mientras más rápido recoja la declaración, va a ser mejor, porque la información va a estar fresca, como se dice, ¿no? Imagínense que yo le pregunte a un trabajador, tú has sido testigo, a ver, dime el accidente hace 2 semanas, o sea, imposible que te diga con claridad, ¿no? Pero si te lo dice ahí mismo que ha pasado, pues la información va a estar más fresca, por así decirlo, ¿no? Otra fase fundamental de la investigación es asegurar la documentación. Recién cuando hay un accidente, recién se revisan los documentos ATS, PETAR, procedimiento, hiper, ¿no? Recién cuando sucede este tipo de cosas, ¿no? Yo también recuerdo que cuando tuve un accidente de trabajo, nos dimos cuenta que había un trabajador que no tenía STR. Imagínense, no era trabajador, sino era un proveedor. O sea, imagínense, ha estado trabajando tanto tiempo y cuando se accidenta y vemos, no tenía el STR activo. Entonces, imagínense. Por eso los documentos de gestión son importantes y a veces muchas personas no los toman en cuenta, muchas personas no, lo llenan por llenar los documentos. ¿Y cuando recién importan? Cuando sucede este tipo de sucesos. Porque cuando sucede este suceso, recién ahí el SUNAFIT te pide la matriz CIPER, te pide, imagínate que no tengas tu matriz CIPER con un accidente. O sea, prácticamente el empleador tiene toda la responsabilidad, porque ¿qué te puede decir si no tienes matriz CIPER? Tú no has identificado el peligro, no has evaluado el riesgo, no has controlado nada, es la falta tuya como empleador. Entonces, quizás si ya tienes una matriz CIPER, sí la he evaluado, tengo el control, pero quizás se falla el control, digamos que la responsabilidad es menos. Es menos, igual es responsabilidad, pero es menor a que no tengas ni siquiera el peligro identificado. Bien. Registrar fotografías también es fundamental, ¿no? En registrar fotos de cómo está el evento donde ha sucedido el accidente, cómo ha quedado todo, ¿no? Las fotos, si hay algo derramado, hay que tomarle fotos, si el EPP está por ahí, si hay un extintor en mal estado, todo hay que tomar fotos. Y como dice acá, conservar elementos, herramientas importantes. Hay que conservarlo también. Yo recuerdo que tuve un accidente, bueno, de un amago de incendio que se originó por un enchufe, perdón, por un enchufe no, sino por una cocina eléctrica, la cual, el área de producción, después del accidente, me escondió la cocina. Me escondió la cocina y recuerdo, no sé por qué no querían que la investigue. Entonces yo le dije, no, por favor, déjenla, devuélvenla y para que un proveedor externo haga la evaluación de qué falló en la cocina para que suceda ese amago, ¿no? Entonces, todo lo que son elementos que generen ahí, hay que tenerlos bajo custodia, no hay que tratar de alterarlos ni guardarlos, no tenerlos todos a disposición porque va a ser importante para la investigación de accidentes. Bien, ahora vamos a las consideraciones generales para la investigación de accidentes, ¿no? En primer lugar, hay que atender inmediatamente la emergencia, ¿ok? ¿Por qué lo digo esto, no? Porque antes de la declaración, antes de la zona de trabajo, o sea, antes de cualquiera de esas cosas, lo primero que tenemos que saber que lo más importante es estabilizar al trabajador, o sea, ver que su seguridad y salud estén bien. Si el trabajador se cortó, primero, lo más importante es que el trabajador contenga su sangrado. Si el trabajador se desmayó, lo primero es que el trabajador esté fuera de peligro. Si el trabajador se luxó o se fracturó, lo primero es que lo operen o vean le pongan yeso, no sé, estabilizarlo. Entonces, eso es lo primero, antes de que la declaración o lo que podemos hacer si somos un equipo grande, la parte de salud se encarga de estabilizarlo y todo, mientras yo me encargo de investigar y recoger. Pero si somos quizás pocas personas, lo primero que tengo que hacer yo es ir y investigar a mi trabajador, ¿no? Perdón, investigar a mi trabajador, no, sino controlar la vida de mi trabajador. Eso es lo primero que yo tengo que hacer.
Bien, el segundo paso, ya una vez que mi trabajador esté estabilizado, esté todo bien, ya recién preparo mi investigación, preparo mi informe de investigación. Ahí sí, preparo mi informe de investigación, empiezo declaración de los afectados, declaración de mis testigos, ahí empiezo con toda esa parte, porque ya lo tengo estabilizado. Ahí empiezo a recolectar información del trabajador, ¿no? Ahí ya empiezo a recolectar información, entrevistas, conversaciones, todo ello. Luego, posteriormente, organizo la información y la integro, porque de nada sirve tener información de todo tipo y, sin embargo, no, de nada sirve tener un montón de declaraciones y al final no voy a llegar a nada. O sea, yo tengo que tener integrado todo, ¿no? Ver cuál me sirve, cuál no me sirve. De repente, tampoco es bueno tener información la cual no me va a aportar a mi investigación. O sea, tengo que tener información precisa. Bueno, otra parte, cuando ya está el informe saneado, cuando está toda la investigación, es importante comunicar el accidente, ¿no? Se tiene que comunicar una comunicación del accidente o del incidente de trabajo. eh, una comunicación del accidente o del incidente de trabajo va a ayudar a que el trabajador o su compañero tomen conciencia, ¿no? Pueden decir, ¿saben qué? Uy, pucha, le pasó esto al trabajador y yo hago lo mismo, ¿no? Estuvo distraído y yo hago lo mismo. Entonces, toma conciencia, el trabajador tiene un peligro más, ¿no? Que quizás lo está haciendo. Entonces, hay que comunicar. ¿Cuándo se debe comunicar? En una charla de 5 minutos, se debe comunicar de repente en una capacitación o por correo, ¿no? Incluso no solamente los accidentes que ocurren dentro de la empresa, sino accidentes que ocurren en el Perú, en el país o internacionalmente, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, a mí me gusta en las charlas de seguridad compartirles, ¿saben qué? No sé, estamos en Chiclayo, yo trabajo en Chiclayo, de repente en Lima pasó esto, chicos, con una moladora que ustedes también usan. Entonces, por favor, esto pasó acá, ¿no? La causa fue esta, por favor hay que tomarla en cuenta para que no, acá no se repita o no pase algo, ¿no? Entonces siempre me gusta comunicar, no por meter miedo, no por querer crear malestares, ¿no? La idea es que ellos tomen conciencia, ¿no? Porque muchas veces accidentes suceden por sus actos subestándar. Bien, bueno, y la última es las intervenciones posteriores al informe del accidente, ¿no? Cumplir con todo lo que te dice el informe, ¿no? Con la acción correctiva. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo se reportan esos sucesos, ¿ok? ¿Cómo se reportan esos sucesos? Tengan un segundo, porfa. Bien, lo primero es que cuando tengo un accidente leve, quien debe reportar ese accidente leve es el empleador o el área de seguridad, ¿ok? ¿A quién le reportan? Todo esto es de manera interna. ¿A qué me refiero con manera interna? O sea, todo esto no sale de la empresa, o sea, todo queda en la empresa cuando es un accidente leve. Se le comunica al comité, al supervisor, al área de seguridad, todo queda de manera interna, no debería salir externamente. Y este plazo de reporte es inmediato el mismo día, ¿ok? Cuando un incidente que no tiene daños, lo mismo, ¿no? El empleador del área de seguridad lo reporta y también todo queda de manera interna, ¿ok? Comité supervisor. Y el reporte es inmediato, todo queda interno. Pero, ¿qué pasa cuando tengo un accidente incapacitante? Cuando tengo un accidente incapacitante, quien reporta ya no es el empleador o la empresa. Quien reporta es la clínica donde ese trabajador se atendió por su SSTR, ¿ok? O el EPS o E-Salud, donde se haya atendido, este centro de salud lo reporta directamente a quién, al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque ya se atendió, o sea, ya usó ese seguro, entonces ya no lo reportas tú. O sea, o sea, tú lo puedes reportar, sí, internamente, pero externamente ya lo reporta el Ministerio de Trabajo. Por eso que cuando suceden accidentes de trabajo, la clínica reporta, el Ministerio de Trabajo informa y de repente, pa, te caes una fila. ¿Por qué? Porque ya hay un reporte externo. Entonces, hay que conocer que esto se reporta, la clínica lo reporta. Cuando es un accidente mortal, el empleador lo reporta. ¿A quién le reporta? Al Ministerio de Trabajo, a la policía y a la fiscalía, ¿no? Porque
siempre vienen a levantar el cadáver, ¿no? Cuando hay un accidente mortal, la fiscalía, la policía. Entonces, ahí ya se encarga de reportarlo el empleador. Y el Ministerio de Trabajo ya también lo, lo comunica a todas las autoridades. Sin embargo, el empleador lo tiene que reportar al Ministerio de Trabajo de inmediato también mediante el portal. Y cuando es un incidente peligroso de alto potencial, el empleador también tiene la obligación de reportarlo. ¿A quién? Al Ministerio de Trabajo. Lo sube mediante la plataforma y esto sí en la ley te pide que sea dentro de las primeras 24 horas. ¿Ok? Eso también te pide que sea dentro de las primeras 24 horas. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las técnicas de información, las cuales les he explicado un poco las técnicas de entrevistas, pero ahora vamos a tocarlos un poco más a fondo para ver cómo es que se debe recolectar esta información. Bien, primero que se tiene que entrevistar a los involucrados, ¿no? A los testigos involucrados. La recomendación aquí es que la entrevista debemos nosotros saber cómo hacerla. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay trabajadores los cuales, yo recuerdo que una vez una trabajadora que se hizo un accidente, que tuvo un accidente leve, la entrevisté y lo tomó bien, me dio su declaración, todo bien, todo fluyó bien, todo perfecto, por así decirlo, pero también tuve un trabajador el cual lo tomó mal, o sea, no quería que yo le pregunte, estuvo incómodo, entonces también tenemos que tener ese tipo de alcance para poder entrevistar al trabajador, porque nosotros sabemos, las personas no somos iguales, todos podemos reaccionar diferente, ¿no? Hay trabajadores las cuales cuando tienen accidentes lloran, se preocupan por su familia, qué va a decir su esposo, a sus hijos, entonces no todos tienen la misma preocupación, tenemos trabajadores más relajados también, entonces hay que saber el criterio de cómo vamos a llegar a entrevistarlos, ¿ok? Eso es ya parte de una competencia humana que debemos de tener nosotros, ¿no? Bueno, observación directa al lugar de trabajo también, ¿no? Y una revisión documental, ¿no? Acá aplica, como les dije, todo lo que es revisión de ATS, matriz y per se, PETAR, todo acá se revisa en esta parte. Revisión de equipos de protección personal usados también, ¿no? En la parte de investigación. Recuerdo que una vez el trabajador me dijo, me he cortado la mano, pero sí estaba usando guantes. Voy a revisar su guante y el guante estaba intacto. Le digo, pero ¿cómo vas a hacerte un corte con se había hecho un corte con un cúter? ¿Y cómo vas a cortarte la mano si el guante no ha traspasado? No veo nada. Voy a ver a cámaras y no había usado guantes anticorte. Entonces, es bueno revisar el estado también del EPP. O, por ejemplo, también lo que les dije, ¿no? Mi trabajador dijo, me caí de rodillas en un terreno natural y sus rodillas y su pantalón estaba limpio. Le digo, pero entonces no me sacudí. Entonces hay que también ver eso, esa parte. Y también, pues, analizar fotográficamente todo, ¿no? Tener todo registro fotográfico de todo. Bien. Ahora vamos acá a hablar acerca de las causas. Una vez que tengo toda la parte de entrevistas, toda la parte de la investigación, ya voy a pasar a las causas que originaron el accidente de trabajo, ¿no? Este es un ejemplo de un formato, de un registro ya de investigación de accidente, y en la parte que me dice descripción del accidente de trabajo, aquí se van a poner las causas. Como dice acá, describe las causas de los hechos, no escribe información subjetiva que no pueda ser comprobada. Acá se va a poner la declaración de estado, ¿no? Declaración de testigos, procedimientos, plano de registros. Entonces, acá ya pongo la descripción de la causa. Pero esta descripción de la causa no va a ser como que ya, yo digo cuál es la causa ya, no, se hace a través de una metodología. Y acá puedo usar cualquier tipo de metodología. La ley no me dice utiliza tal, ¿no? Acá yo veo cuál utilizar. Entonces yo les voy a explicar algunas de las cuales yo recomiendo, que las cuales son importantes. El método de los 5 por qué, yo estoy seguro que ustedes lo conocen. Es recomendable, como dice que es una técnica simple, que busque identificar la causa raíz, preguntando por qué varias veces, generalmente 5. Entonces, ¿para qué tipo de casos yo lo utilizo? Este método de los 5 por qué se usa mucho para accidentes leves, para incidentes de trabajo,
y para problemas operativos simples, ¿no? Como es una técnica tan simple, es una técnica tan simple como tal, yo puedo usar este método de los 5 por qué. Un accidente leve, un incidente, o sea, algo que no generó mucho daño, o no generó daño en realidad, puedo usar esta técnica, ¿no? ¿Cuál es su ventaja? De que es rápido, fácil de aplicar y no requiere herramientas especializadas, ¿ok? Es una técnica, digamos, sencilla que se utiliza para este tipo de casos. Bien, ahora aquí les tengo un ejemplo de este tipo de método de los 5 por qué. Por ejemplo, acá, el problema, un trabajador resbala en el pasadizo. Este es el problema que digamos. Resbala es un incidente. ¿Por qué ocurrió la caída? Bueno, acá no es un accidente, es un accidente leve, ¿no? Porque acá ya se cayó. ¿Por qué ocurrió la caída? Porque el piso estaba resbaloso. ¿Por qué el piso estaba resbaloso? Porque se demoró, perdón, porque se derramó aceite en la zona. ¿Por qué se derramó aceite en la zona? Porque el contenedor tenía una fuga. ¿Por qué tenía una fuga? Porque no recibió mantenimiento y estaba deteriorado. ¿Por qué no recibió mantenimiento? Porque no existe un programa de inspección y mantenimiento para los contenedores. Entonces, aquí di con la causa raíz. ¿Cuál es la causa de que el trabajador se haya caído? Una de las causas raíz, porque no existe un programa de inspección y mantenimiento. O sea, si yo hubiera tenido un programa de inspección y hubiera tenido un cronograma de cuándo toca el mantenimiento preventivo, probablemente no haya habido la fuga, no haya habido una condición subestándar y el trabajador no hubiera caído. Entonces, todo parte de aquí, ¿no? No quiere decir que lo demás no lo tengo que ver, sino que esa es la causa raíz y de acá desprenden un montón de causas. Entonces, como lo ven, es una caída, un accidente leve, el cual puede utilizar este tipo de método de los 5 por qué. Sin embargo, este otro método, el cual vamos a ver ahorita a continuación, ya involucra el tema para más accidentes incapacitantes, incluso accidentes mortales, ¿no? Entonces, este se llama un modelo de causalidad de pérdidas, ¿no? Consiste de que todo accidente representa una pérdida. Y en realidad tiene razón, ¿no? Todo accidente genera una pérdida. Pérdida humana, pérdida económica, pérdida de tiempo, pérdida de productividad, todo, ¿no? Un accidente es una pérdida. Pérdida de recurso humano, ¿no? Pérdida de dinero. Los accidentes no son producto de la casualidad que poseen una causalidad. Acá dice que establece la existencia de elementos que aplican la ocurrencia del accidente. O sea, acá dice que los responsables de los accidentes son causas inmediatas, causas directas, falta de control y falla en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Estas son digamos, las causalidades que menciona Beer y Germain que aplican a este modelo de causas. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Falta de control, ¿no? Ellos, o bueno, esta persona estas personas que han creado este modelo, nos dicen que la falta de control, programas inadecuados, estándares de trabajo inadecuado y incumplimiento de estándares son fallas en falta de control. Causas básicas nos dice que son factores personales y factores de trabajo. Causas inmediatas, actos y condiciones subestándares que nosotros conocemos. Y bueno, estos tres nos llevan a que suceda el acontecimiento, que es el accidente o el incidente. Y esto de acá te lleva el efecto que es la pérdida, ¿no? Pérdida en personas, por propiedad o proceso. Entonces, básicamente, esto ya es una teoría, una estructura, está todo estructurado de cómo es que sucede un accidente. Y este modelo se aplica tanto para accidentes mortales, incapacitantes y severos. Entonces, en conclusión, si ustedes en su organización tienen un accidente leve o un incidente, pueden usar para analizar sus causas método de 5 por qué. Si tienen un accidente incapacitante, mortal, un incidente peligroso, ya pueden usar este modelo de causalidad de pérdidas. Entonces, este modelo de causalidad de pérdidas hablaba un poco acerca de las causas básicas, ¿no? ¿Cuáles son las causas básicas? Los factores personales. Por ejemplo, estatura, tamaño y fuerza inadecuada para dicha labor, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo mandar a un trabajador, no sé, pues que tiene 1,60 m, que es de contextura delgada, no le puedo mandar, ya sabes qué, anda, por favor, cárgame este equipo de 30 kilos, 40 kilos. O sea, no puedo, ¿no? Porque por su misma contextura, tamaño, no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un factor personal. Que el trabajador lo haga
porque le han obligado su jefe, es un factor personal, ¿no? Porque no va con la estructura, tamaño, fuerza. Un trabajador que tenga una visión limitada, un trabajador, no sé, que use lentes, que tenga su examen médico, que tiene que cambiar los lentes y de repente no lo cambia y yo lo mando a hacer un trabajo en altura y se cae y se tropieza porque no veía bien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas son las causas básicas. Cansancio, sobrecarga laboral, de repente un trabajador el cual ha trabajado extendido de 8 a 10, y yo le digo, ¿sabes qué? Haz un esfuerzo más, por favor, apóyame, ¿no? Ya lleva como 15 horas trabajando, andas esto, y de repente el trabajador va y se descompensa por cansancio o por fatiga. Sería una causa básica. Sobrecarga mental, ¿no? Tengo un trabajador el cual está hostigado por su jefe, ya no soporta más, lo sigo acumulando de carga, lo sigo acumulando del trabajo, lo sigo hostigando y de repente se desmaya, ¿no? O de repente tiene ahí un problema de estrés, una causa básica. Frustración, ¿no? Preocupación por problemas externos. De repente yo tengo un trabajador el cual está preocupado, de repente, ¿no? Hay trabajadores los cuales tienen problemas en casa y llegan al trabajo y lo perciben muy bien, lo asimilan muy bien, o sea, se olvidan de casa y concentrados en el trabajo. Y está perfecto. Pero hay trabajadores también los cuales no podemos asimilar lo mismo. De repente el trabajador que tiene problemas en casa, en el trabajo no puede concentrarse, ¿no? Y no lo juzgo porque nosotros somos diferentes, somos personas humanas las cuales uno puede reaccionar bien, pero otro no, ¿no? Somos humanos, somos diferentes cada uno. Entonces, si yo como jefe sé que mi trabajador, de repente su hija está mal en el hospital, y sé que está pasando por un momento en el cual no está concentrado, yo no puedo ir y mandarle un trabajo que tenga demasiada demanda física o mental. O sea, de repente le pongo a hacer algo más relajado porque sé que él no lo asimila bien. Entonces ya también esa parte también es un tema de causa básica. Que aunque no lo crean, también generan o se ve mucho en estos accidentes, ¿no? Un trabajador que no recibió el entrenamiento inicial en la tarea, un trabajador que yo lo contrato para hacer soldadura, perdón, yo lo contrato para hacer un técnico de servicios generales y yo lo mando a soldar, ¿no? Lo mando a soldar. ¿Sabes qué? No sé si sabe soldar, no sé si soldar una vez, pero anda, suelda. Y pasa, se quema el trabajador. ¿Por qué? O sea, tú lo mandas a hacer algo, ni siquiera lo has capacitado. Su puesto es operario de servicios generales y tú lo has mandado a hacer una soldadura. Y suele pasar en empresas que contratan a una persona y terminan haciendo de todo, ¿no? Los famosos todistas, que lo mandan a hacer de todo. Yo trabajaba en una empresa donde tenía un operario y lo mandaban a hacer vidrio, lo mandaban a hacer en techo, lo mandaban a soldar, lo mandaban a cortar, o sea, no era su función y lo mandaban a hacer de todo, sin siquiera capacitarlo. Entonces, eso también puede generar un accidente de trabajo, porque el trabajador puede decir, yo no sé usarlo, la moladora a mí me han mandado a hacer porque me obligaron. Ok, entonces no recibió el entrenamiento. Diferente es a que yo digo, ¿sabes qué? De ahora en adelante yo quiero que tú cortes con amoladora, pero toda esta semana voy a tener a alguien externo que te capacite todos los días y una vez que estés apto te dé un certificado y le emplees. Es diferente, ¿no? No que lo mandes a hacer algo que no sabe y a otro que lo capacites. Y bueno, otras causas básicas, pues motivación inadecuada, productividad por encima de la seguridad, intento inadecuado de ahorrar tiempo y esfuerzo. Bien, otras causas básicas son los factores de trabajo. Aquí, por ejemplo, falta de supervisión de la tarea, o sea, mandar a hacer un trabajo de alto riesgo sin supervisión, instrucción inadecuada, programación inadecuada de la tarea, presión por terminar la tarea. ¿Sabes qué? Yo estoy que te apuro. Necesito que ya, hoy día, la entregues para hoy día, rápido. Te falta un montón, pero igual, yo no sé cómo haces, pero la acabas. También puede ser, ¿no? Falta de procedimiento de trabajo, un trabajo de alto riesgo que lo mandes a hacer a alguien sin siquiera leerle el procedimiento, cómo se hace. Empleo de materiales o herramientas de trabajo inadecuadas. De repente ya no tengo un andamio, pero ya sube una escalera hechiza, ¿no? O de repente anda al techo y sube, trépate sin escalera, ¿no? Tú ves cómo subes. Entonces, equipos inadecuados, que también puede generar accidentes. O por ejemplo, anda corte con la moladora, no tengo guarda, pero ya anda rapidito, simplemente sin guarda, rápido para que no se dé cuenta el de seguridad. Y luego accidentado. Ese tipo de cosas son las causas básicas. Estándares de trabajo inadecuados, mantenimiento correctivo inadecuado, ¿no? Selección inadecuada de personal tercero también, ¿no? Hay empresas que contratan a proveedores porque, o sea, contratan al proveedor más barato, ¿no? Valga de redundar, perdón, si puedo ahí, pero hay proveedores los cuales se bajan en costos contra que los contraten
pero no tienen nada, no tienen charla, no tienen formato de ATS. Son trabajadores que están acostumbrados a trabajar donde no hay supervisión, entonces esos trabajadores se pueden generar un peligro, ¿no? Yo he tenido proveedores que de verdad me daban dolores de cabeza porque no tenían nada, o sea, no les daban guantes, no les daban señalización, o sea, no había ATS. Entonces yo, ¿cómo van a trabajar así? Entonces eso también es un peligro, ¿no? Es una causa básica como tal. Las causas inmediatas son, creo que, uy, perdón, creo que moví algo acá. Bien. Las causas inmediatas, hemos venido, creo que siempre ya sabemos cuáles son, ¿no? Acto subestándar es toda acción que hace el trabajador o omisión también, lo cual no cumple con el procedimiento, la política o la norma de la empresa y incrementa la probabilidad de que ocurra un accidente o un daño a la salud. Entonces, todo lo que el trabajador sabe que está mal, igual lo hace, es un acto subestándar. Por ejemplo, aquí, ¿no? El trabajador en altura, sin casco, usando una herramienta inadecuada, en una escalera, nadie lo apoya, puede caer. Acto subestándar. Por ejemplo, un trabajador sin EPPs, un trabajador utilizando un andamio hechizo, un trabajador utilizando una máquina sin guarda, todo ello es un acto subestándar, porque el trabajador sabe que está mal y lo hace. ¿Cuándo es una condición subestándar? La condición ya es una condición física, ambiental, de infraestructura, ¿no? Que no cumple con los requisitos de seguridad y que tiene el potencial también para causar algún daño o una lesión. Todo lo que es desorden, zanja abierta, tablero eléctrico en mal estado, todo ello que sea del ambiente, que sea infraestructura, un edificio deteriorado, todo ello es una condición subestándar. Entonces, estas son las causas inmediatas que generalmente son las primeras en dar una causa exacta a un accidente de trabajo, no todo este tipo de causas inmediatas. Bien, ya vamos a ir cerrando un poco. Ahora vamos a hablar acerca de los errores más frecuentes que suceden en la investigación de accidentes de trabajo. Un segundo, por favor, para buscar algo que les quiero proyectar. Ya. A ver, ahora sí, regresamos, chicos. Vamos a hablar acerca de los errores más frecuentes en la investigación de accidentes de trabajo, ¿no? Uno de los primeros errores es culpar al trabajador, ¿ok? Nosotros no podemos, como supervisores SOMA, no podemos ir y de frente, así sea preliminarmente la culpa del trabajador, ¿no? De frente, y sabes que ha sido tu culpa por culpa de él, o sea, no podemos ir con esa parte, ¿no? Porque nosotros no estamos acá para culpar, ¿no? Y como siempre han escuchado, nosotros no buscamos culpables, ¿no? Sino se busca la causa que no se repita. Si ya en la investigación se ve que se generó por un acto subestándar del trabajador, pues se verá en la investigación. Pero no de primera instancia decir, fue culpa del trabajador, ¿no? Él no se enganchó, él usó el EPP, él incumplió esto. O sea, a pesar de que sí, de verdad sea así, hay que evitar hacer ese tipo de comentarios de como que fue culpa de él, ¿ok? Porque no podemos hacer este, ese comentario, ¿no? Porque como lo digo, somos trabajadores, somos profesionales los cuales no vamos a culpar, vamos a prevenir. El segundo
error es alterar la escena, ¿no? ¿Qué quiere decir alterar la escena? Cuando hay un accidente no hay que mover nada, como les dije anteriormente, no hay que si está desordenado, que se quede así, que si hay sangre, que hay así, que si está derramado algo, que si está sucio el extintor, el EPP, todo, hay que dejarlo tal cual, señalizarlo, tomar las fotografías, una vez que tengamos todo ello, ya si gustan alternar, limpiamos y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se altera la escena no va a haber una buena investigación. Entonces, lo que queremos es buscar una investigación tan limpia, tan perfecta, que de verdad me dé a la causa raíz, porque de la causa raíz pueden desprender un montón de cosas, ¿no? A pesar de que hay una causa, siempre hay otras que también contribuyen a que todo explote, ¿no? Y sea el accidente. Esto también es importante. Entrevistas mal hechas, o sea, de nada sirve ir con tu testigo si le vas a si no va a ser no le vas a sacar la información que necesitas. Tenemos que ir concisos y precisos. ¿Qué estaba haciendo qué estaba haciendo el trabajador? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué viste? O sea, no podemos ir como que, creo que sí, o sea, no, o sea, ir y decirle, preguntarle lo que tú necesitas para tu investigación. Está usando no el FP, o sea, ir directos, ¿no? Tú que viste, pero estás seguro, volverle a preguntar para ver que no se contradiga. También decirle, ¿sabes qué? Esto no va, no, declara tranquilos, que no es que vamos a culparte o a ponerte una amonestación, simplemente es parte de la investigación, ¿no? Hacerle también ver eso, porque de repente por miedo no te dice la verdad. Y me ha pasado también con esos trabajadores que creen que como están entrevistando se le va a decir su nombre y quizás lo vayan a despedir. Entonces, no, tampoco hay que saber cómo llegar al trabajador a que nos dé la información que queremos. Falta de revisión documental también, ¿no? Aquí hay que revisar el ATS, el PETAR, ¿no? Porque también una vez tuve un accidente en el cual el trabajador se había cortado con amoladora y yo reviso el ATS y por ningún lado decía el trabajo con amoladora, ¿no? Y yo le digo a su jefe, pero mira, acá no, amolador, acá está la firma de todos, pero no hay uso de amoladora como peligro, no se ha identificado. El jefe te puede decir, sí, ¿sabes qué? Pucha, yo lo autoricé y fue rápido sin ATS, o te puede decir, no, yo no lo he autorizado, él se mandó solo. Entonces, por eso es la importancia de los documentos de gestión. Bien, otro error frecuente es poner acciones correctivas poco efectivas. ¿Qué quiere decir? De repente, este, un accidente, una caída, tu acción correctiva es señalizar el área. Entonces, señalizar el área como tal es la última medida de control, no, es la cuarta, ¿no? Está en la prioridad 4 medidas de control. Entonces, la señalización puede que el trabajador lo cumpla y puede que no. Entonces, no es tan efectivo, ¿no? Si quiere evitar una caída, puedo decirle de repente en escalera, ya, tu medida de control es que el trabajador sostenga la escalera, de apoyo, que el trabajador esté con casco barbiquejo y de repente que igual se ancle una línea de vida como seguridad, ¿no? Entonces ahí miren ese control a decirle poner una señalización. O sea, ¿impacta o no? Claro, ¿no? Porque una, si el trabajador puede caerse, tienes a tu compañero que te sostiene. Otra, si tu compañero no es efectivo, tienes la línea de vida. Entonces, ya el control es efectivo, ¿no? Porque va a evitar que te caigas. Pero si yo le digo simplemente, sabes que ya súbete, como tu control es que usa nomás casco. Entonces, si cae, va a caer con casco, pero va a caer. Entonces, no es tan efectivo el control. De eso se trata el tema de poner un control que sea efectivo para mitigar ese accidente de trabajo. Otro error frecuente es no asignar responsables, no asignar responsables ni plazos claros, ¿no? De repente está por acá, perdón un segundo. Por ejemplo, acá, ¿no? Miren, esta investigación del accidente, acá están sus medidas correctivas, ¿no? Aquí está, ¿qué es lo que voy a hacer? Para este accidente mi propuesta es señalizar el desnivel con conos y cinta de peligro. ¿Quién es el responsable? Área SOMA. Entonces, aquí para este control, yo ya puse un responsable. ¿Cuándo lo va a ejecutar? Yo le he dado plazo hasta el 13 de febrero de 2025. ¿Ok? Y está acá el estado está solucionado, o sea, ya se ejecutó. Bacán, cumplí. Por ejemplo, este control, el control es reparar el desnivel. ¿Quién es el responsable? Área de mantenimiento. O sea, yo ya le puse al área de mantenimiento responsable. Le di fecha hasta el 20 de febrero del 25. Tu estado es
pendiente, dice acá. ¿Qué quiere decir? Que a esa fecha no lo han, no lo han modificado. Entonces yo puedo enviar un correo, un reporte al gerente, ¿sabes qué? Al trabajador, al área de mantenimiento le di este control hasta el 20, hasta ahora no lo he cumplido, por favor, sus comentarios o reprogramar la fecha o no sé, ¿no? Pero ya nadie me va a decir, yo no sabía que lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay un responsable e incluso tengo la fecha. Entonces, es importante comunicar eso, ¿no? De esto, dice, perdón, esta es la parte que dice no, asignar responsables claros ni fechas. Bien. Y también no verificar la eficacia de las medidas, ¿no? Por ejemplo, también tengo que darle un seguimiento, ¿no? Si yo implementé reparar el desnivel y se reparó, tengo que ir, no sé, cada 2 meses a ver cómo va el desnivel, de repente se volvió a malograr, ¿no? O de repente la gente se sigue tropezando con otro desnivel, entonces yo tengo que ir y hacer un seguimiento de qué tan efectivo ha sido mi control, porque saben que somos profesionales que estamos orientados a la mejora continua y yo tengo que ir y ver cómo está, ¿no? Cómo va mejorando. Falta de seguimiento en el plan de acción, justamente es lo que decía, ¿no? El plan de acción, a ver, acá vuelvo a lo que les he explicado. Este es el plan de acción. Entonces yo tengo que hacer un seguimiento para ver que no siga pendiente. Porque que no que si sigue pendiente quiere decir que hasta ahora no se corrige, entonces puede otra vez otra persona estar accidentada. Entonces yo tengo que dar un seguimiento hasta que pase de pendiente a solucionado. Este es mi objetivo, que esté solucionado mi plan. Entonces yo tengo que dar un seguimiento, no sé si semanal, mensual, diario, no lo sé, ya depende de cada uno, pero yo tengo que hacer un seguimiento. Documentación insuficiente del informe. El informe de investigación tiene que estar bien hecho con todas las plan de acción, con las causas, todo, todo, con las fotos, creo que tiene que estar todo completo, ¿no? Y como les dije, tenemos que socializar cuál ha sido el accidente, qué aprendí, qué me dejó, cuál fue la causa, socializar, comunicar a todos, ¿no? Para que sepan y tomen conciencia de esta investigación de los accidentes de trabajo y que no se vuelva a repetir. Bien, ya estamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poco de qué aprendizajes hemos tenido hoy día en esta sesión. Bien, el primer aprendizaje que hemos tenido es que investigar incidentes y accidentes previenen futuros accidentes graves, de todas maneras, ¿no? Si yo investigo un incidente, eh, voy a atacar una causa raíz para que no se convierta en un accidente, ¿ok? Entonces, saben, como un incidente es un casi accidente, si yo lo investigo, propongo controles, ya no se va a convertir en un accidente. Igual, si yo tengo un accidente leve, lo investigo, voy y lo investigo y no solamente lo investigo, sino pongo un plan de acción y cumplo el plan de acción, voy a prevenir un accidente fatal, ¿no? También acá no todo evento es un accidente, ¿no? Hay que evaluar condiciones y criterios, ¿no? Hay que evaluar también lo que les dije, recuerdan de mi trabajador lo que les conté, o sea, no todo es un accidente de trabajo, acá quiere decir, ¿no? Hay algunos de los cuales no son, hay que ver criterios y hay que ver condiciones, hay que evaluarlo también. La investigación busca causas, ¿ok? Todo lo que hacemos busca la causa raíz, no busca culpables, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros somos profesionales que estamos para prevenir, no para buscar culpables. Aplicar métodos de 5 por qué, EICAN o también el que vimos, el de causalidad de pérdidas, nos ayuda a encontrar la causa raíz, que es lo que queremos y buscamos siempre, ¿no? La causa raíz del accidente. Entonces, regularmente cuando hay una investigación o cuando hay un accidente te preguntan, ya muy bien, ¿cuál fue la causa raíz? Y tú le dices concisa y precisa. Una vez que le dices la causa raíz, ya, ¿qué otras causas contribuyeron? Y le explicas. Pero siempre hay que tener en claro cuál fue la causa raíz. Que regularmente es condición o acto subestándar. Cualquiera de las dos siempre, en su mayoría, va a ser la causa raíz. Y bueno, por último, un plan de acción y un seguimiento, un buen seguimiento al plan de acción, o sea, que se cumpla lo que tú has propuesto, va a ayudar a prevenir la ocurrencia de otros accidentes o incidentes de trabajo. Entonces, como siempre lo digo yo, no solamente es investigar y ya, o sea, investigas, propones controles y haces que tus controles se cumplan. Porque si quedan todos abiertos y pendientes, de nada sirve, porque has hecho tanto para que no se cumpla. Entonces yo tengo que
lograr que todo esté solucionado y ver cómo es la eficacia de esos controles. Bien, chicos, bueno, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Ha sido una clase bastante interesante en el cual yo he tratado pues de compartirles algunos datos, experiencias que yo he tenido. Espero que les haya servido también, ¿no? Quizás en la próxima clase, si alguien tiene alguna experiencia que contar sobre accidentes, también sería bueno, ¿no? Porque en este tipo de clases aprendemos todos, como lo dije al inicio, somos de diferentes rubros, somos de diferentes países, y estas clases nos van a ayudar a un poco recordar la teoría, a gestionar mejor la seguridad y también a afinar el criterio para tomar decisiones, ¿no? Porque la seguridad también tiene mucha parte en la toma de decisiones sobre todo para identificar peligros y evaluar riesgos. Bien, chicos, muchas gracias a todos por su participación. No olviden que hoy tienes examen de mitad de curso, entonces ya los dejo con Berna para que les pueda indicar cómo es el examen. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día martes